¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Pues nada, estamos en otro vídeo más y bueno, ya como veis hemos avanzado bastante con el... A ver si se ve bien, ahí yo creo, espero que lo veáis bien. Seguimos con el proyecto del Eje 4, que lo tenemos por ahí ya en el elevador, que lo hemos subido y en principio montaremos el motor hoy. Y bueno, como ya estos días, pues ayer básicamente, ya le hicimos el relaje de válvulas y pues pensé, ¿por qué no hacer un vídeo sobre el relaje de válvulas? Que es algo muy importante y que hay muchísima gente que le da poca importancia al tema del reglaje de válvulas. Entonces, pues bueno, vamos a hacer este pequeño vídeo, espero que sea corto, para explicaros la importancia que tiene el reglaje de válvulas, cómo afecta al rendimiento del motor y bueno, pues también explicar cómo se ajusta, por ejemplo, los balancines o los taqués, también como se le llama, en este motor, ¿vale? En este caso es ya como sabéis, los que estáis siguiendo el proyecto, el canal, es un D15, un bloque de 15 con culata del 1006, un 125 caballos, de 16 Z6. Y bueno, pues el reglaje de válvulas consiste básicamente en darle un ajuste o un reglaje a lo que es el balancín. El balancín básicamente es un mecanismo, por así decirlo, que bueno, pues conecta lo que es el árbol de levas con la válvula. Entonces, el balancín es lo que acciona a la válvula mediante, por así decirlo, el árbol de levas, digámoslo así. No sé si me estoy explicando bien, que a veces me cuesta explicar. Entonces, pues el balancín, en este caso, está pegado con el árbol de levas. El árbol de levas presiona, digamos, el balancín, este balancín presiona la válvula y lo que hace es abrir cerrar la válvula, ¿vale? Entonces, entre el balancín y la válvula tiene que haber una cierta tolerancia que te la dice el fabricante. Las medidas que hay que darle, pues, como había dicho antes, las da el fabricante del motor. Pero, por ejemplo, en este caso, al montar un árbol de levas más agresivo, lo normal es que ese dato te lo dé el fabricante del árbol de levas, ¿vale? Entonces, pues hay que darle esa tolerancia y ya está. ¿Por qué hay que darle esa tolerancia que indica el fabricante? Pues es muy sencillo, porque, a ver, ahora os voy a explicar también cómo, bueno, a la vez cómo afecta al rendimiento en el motor, ¿vale? Porque hay que darle cierta tolerancia o cierto reglaje que te indica el fabricante. Porque lo normal es que cuando, por ejemplo, el motor esté en funcionamiento, el motor ya coge cierta temperatura y los materiales tienden a dilatar, ¿vale? Entonces, esa tolerancia que tiene, pues digamos, por ejemplo, tenemos una tolerancia así en frío y en caliente, al dilatarse los metales o el motor en general, pues esta tolerancia se va a disminuir hasta cierto punto que quede pues una holgura que luego se aproveche toda la apertura del árbol de levas, que da el árbol de levas a las válvulas y también la duración, claro, pero sin llegar a dejar la válvula abierta. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Ahora, bueno, está todo ajustado, pero ahora os voy a soltar uno para que, exagerando, la verdad, la holgura, para que veáis la diferencia incluso de apertura, ¿vale? De la válvula. ¿Cómo afectaría si tenemos un balancín con mucha holgura? Pues en el caso, por ejemplo, de admisión, bueno, voy a hacer un corto antes, para los que no sepan, pues explicar de forma breve lo que son, bueno, los ciclos del motor, que es admisión, compresión, explosión, o en algunas veces se le llama expansión también, pero bueno, explosión y escape, ¿vale? Tiene 4 ciclos. Entonces, os pondré un gráfico de todas formas explicando para que sea más fácil de entender de los ciclos del motor, ¿vale? Entonces, en el ciclo de admisión, os voy a explicar la teoría, pero en la práctica difiere algo en el tema del tema de apertura, cierre de válvulas y los ciclos, ¿vale? Pero bueno, la teoría es que
Cuando empieza a abrir, vamos a empezar con el ciclo de admisión, ¿vale? Eso es la teoría, aunque por ejemplo en la práctica empieza por el escape. O se cuenta a partir del escape y luego ya empieza admisión. No voy a liarme mucho, os voy a contar, os voy a contar lo que es la teoría y espero que se entienda, y luego más adelante podemos profundizar ya con el tema de la práctica, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por las válvulas de admisión, ¿vale? En el ciclo de admisión va a empezar, las válvulas se van a empezar a abrir, el pistón va a empezar a bajar, ¿vale? El pistón, a la vez que baja, va a succionar, o va a generar un vacío dentro del colector y del cilindro. A medida que baja, empieza a succionar aire. En las válvulas de admisión empiezan a abrirse, se abre al máximo que dé el árbol de levas, entra aire. Luego se inyecta gasolina, ya se genera una mezcla de aire-gasolina. Una vez que el pistón esté abajo, ya las válvulas de admisión, la teoría, ¿vale?, se cierran, empieza a subir el pistón. Toda esa mezcla que ha entrado, el pistón al subir lo que hace es empezar a comprimir toda esa mezcla. Entonces, una vez que empieza a comprimir el pistón, una vez que llega arriba, se produce la chispa, ¿vale? La bujía produce una chispa y lo que pasa es que toda esa mezcla comprimida se produce pues una explosión, y esa explosión de toda esa cantidad de aire combustible pues genera una presión a la que aumenta, una explosión, vamos. Y lo que va a ocurrir es que toda esa explosión va a generar una presión y lo que va a hacer es empujar otra vez el pistón hacia abajo. Entonces, eso es el ciclo de explosión, ¿vale? Una vez que está abajo el pistón, se abren las válvulas de escape y el pistón empieza a subir otra vez, sacando todos esos gases quemados por la válvula de escape, que luego salen por el tubo de escape. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si tenemos un balancín suelto? Si tenemos mucha holgura, pues que no vamos a aprovechar toda esa alzada y duración que nos da el árbol de levas. Y diréis por qué. Bueno, luego, como he dicho antes, os hago una prueba real, soltando un balancín, exagerando la verdad la holgura, porque la verdad es que las tolerancias son muy pequeñas, pero a la mínima ya se nota, porque el motor funciona con tolerancias muy pequeñas, ¿vale? Entonces, lo que nos va a pasar es que vamos a perder parte de esa alzada, como había dicho antes, y esa duración que nos da el árbol de levas por tener mucha holgura. Entonces, nos va a ocurrir que vamos a tener una válvula que se va a cerrar, o bueno, en este caso, que se va a abrir menos, va a tener menos alzada, se va a abrir por lo tanto menos y va a durar menos tiempo también. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el motor? Pues imaginaros, en el ciclo de admisión, como había comentado antes, al abrirse las válvulas, lo que interesa es que entre toda la cantidad de aire posible al motor. Entonces, claro, si tenemos las válvulas, por ejemplo, tenemos las dos válvulas, en este caso de admisión, y si le damos menos apertura, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues que nos va a entrar menos cantidad de aire. Y por lo tanto, al tener menos cantidad de aire, vamos a tener menos mezcla de aire con combustible luego para poder comprimir. Y eso significa, pues, vale, hasta luego. Ay, pues ya me he olvidado de lo que se estaba explicando. Bueno, nada, pues estaba diciendo lo de las válvulas de admisión. Pues lo que va a pasar es que las válvulas no se van a abrir todo lo que deberían. Por lo tanto, vamos a tener una mezcla más pobre, me refiero en cantidad, y por lo tanto la combustión va a ser menor, y eso pues significa que vamos a tener menos potencia en el motor.
Eso en el lado de admisión. Luego pasamos en el ciclo de escape, como os había explicado anteriormente, el pistón cuando ya empieza a subir y las válvulas de escape están abiertas, lo que va a hacer el pistón, como había dicho antes, al subir va a quitar toda o va a intentar limpiar todos los gases que se han producido durante la explosión. Esos gases quemados, pues en ese ciclo lo que va a hacer el pistón al subir, pues va a intentar sacar todos esos escapes, va a sacar todos esos gases por las válvulas de escape y luego lo va a sacar por el tubo de escape. ¿Qué es lo que nos va a pasar si tenemos pues esas válvulas de escape menos abiertas? Pues que nos va a costar sacar toda esa cantidad de gases de escape. Joder, puta mosca. Nos va a pasar que no vamos a... Nada, si es que así no se puede. Madre mía, ya se me olvidan las cosas. Bueno, estaba con el tema de escape. Entonces, las válvulas al no tener esa máxima apertura, pues nos va a pasar de que no vamos a sacar todos esos gases de escape quemados del cilindro. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar en el siguiente ciclo? Pues al haber algo todavía de gases de escape quemados, porque no ha sido posible por tener las válvulas que no han abierto del todo, o sea, desde todo lo que deberían, que cuando se cierren las válvulas, el pistón vuelva a bajar para hacer el ciclo de admisión, va a entrar aire, y el problema es que ese aire limpio se va a mezclar con los gases de escape quemados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a tener una mezcla sucia, una mezcla contaminada, por así decirlo. Y por lo tanto no va a generar la misma energía que una mezcla limpia. Y eso significa que vamos a tener menor potencia también. Entonces, eso es lo que nos pasará si tenemos una válvula con mucha holgura, ¿vale? Entonces, luego, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un balancín muy apretado? Como os había comentado anteriormente, el fabricante te recomienda que le des cierta holgura para que cuando los materiales dilaten, esa holgura se disminuya y, bueno, pues en general se puede aprovechar toda esa apertura de válvulas, como había dicho antes. Pero ¿qué pasa si tenemos menos holgura en frío y luego cuando el motor está funcionando, esa holgura pues deja de existir y queda presionando la válvula? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Pues que una válvula no llegue a cerrar del todo, y eso pues es también un problema grave. ¿Por qué? Porque, digamos, volvemos otra vez al tema del funcionamiento del motor. Abren las válvulas, el pistón baja, aspira aire, entra aire, cierran las válvulas, y aquí está el problema. Cuando el pistón empieza a subir para hacer el ciclo de compresión, si tenemos unas válvulas que no están sellando bien, lo que nos va a pasar es que toda la mezcla que el pistón al subir va a comprimir, toda esa mezcla, parte de esa mezcla se va a escapar por las válvulas, tanto de admisión como de escape, dependiendo de qué lado estén los balancines mal ajustados. Entonces vamos a perder parte de esa mezcla y por lo tanto pues nos va a pasar que vamos a tener también una mezcla menor y pues a la hora de hacer la explosión va a generar menos presión. Al tener menos cantidad de mezcla, pues va a haber menos presión y por lo tanto vamos a tener pues menos potencia. Entonces, como veis, es muy importante el tener unos balancines muy bien ajustados. Y bueno, también, o sea, sí, bueno, bien ajustados y para que luego el motor funcione correctamente. Hemos tenido algún caso real, porque bueno, como os digo, ahora es la teoría, pero en la realidad pasa. Y hemos tenido algún caso real, por ejemplo, de un B16 que nos llegó para ajustar la electrónica, para hacerle la electrónica, y el motor lo habían reconstruido. Estaba totalmente reconstruido, por lo que nos comentó el dueño, y bueno, le hicimos parte ya del rodaje en el banco también, a medida que, bueno, fuimos ajustando la electrónica. Por norma general, los B16 con escape, colectores, depende cómo sean los colectores, depende cómo sea el escape y la admisión,
suelen rondar los 170, 172, 175 y los que seguís el canal, un caso de momento nos ha dado hasta 180, ¿vale? Porque bueno, lleva la misión al faro, es un coche de carreras. En este caso, pues intentamos de todas las formas por lo menos llegar a los 170, pero no había manera, no pasaba de 165, creo, 167 caballos. Motor nuevo, por lo que nos dijeron, bueno y tal. Y no había manera de llegar ni siquiera a los 170. Y bueno, pues el dueño nos comentó de que revisásemos el relaje de válvulas. Y bueno, pues nosotros dijimos, oye, hombre, si el motor está recién hecho, lo normal es que esté bien hecho el reglaje y tal. Pero bueno, nos pusimos a mirarlo y la verdad es que yo creo que ni lo habían ajustado el relaje de válvulas. Entonces, pues bueno, pues lo que hicimos fue ajustarlo y bien. Y no quiero decir que yo aquí solo aquí lo hagamos el ajuste bien, porque hay gente que sabe ajustar bien el relaje de válvulas. Hay otros que, bueno, ajustan el relaje de válvulas, pero hay una forma de comprobar si está perfectamente hecho. Ahora os lo comentaré. Entonces, pues bueno, ajustamos el relaje de válvulas y pues volvimos a rodar el coche en el banco. Lógicamente, la mezcla se fue totalmente, la mezcla del coche se fue totalmente. El reloj de la sonda ancha nos marcaba, bueno, una locura, pues ahí va bastante mal. Tenía sentido, lógicamente. Y bueno, pues hubo que volver a ajustar todo otra vez, el tema de la mezcla de aire-combustible. Hostia, es que hay un mosquito. Y tuvimos que ajustar otra vez la mezcla de aire-combustible. Y la verdad es que pues luego pasamos de nada, incluso con el mismo encendido, ya pues llegamos a los 171, 172 creo, que eran cifras ya que es lo que más o menos debería dar. O sea que ya veis lo importante que es el ajuste de válvulas. Os voy a poner una toma para que lo veáis en un balancín que he aflojado, ¿vale? He aflojado, como he dicho antes, de forma exagerada para que podáis ver, para que la diferencia sea más notable, ¿vale? Entonces, en un lado ya veis que tiene mucha holgura y en otro pues está ajustado. Entonces lo que vamos a hacer es girar el motor hasta que ya empiece el árbol de levas, por así decirlo, a accionar el balancín, y este balancín a su vez a accionar la válvula para que empiece a abrir. Entonces bajamos el motor y como ya podéis ver, la gran diferencia que hay de un balancín suelto a un balancín que está bien ajustado. Entonces, pues bueno, ya veis la diferencia que hay. Y bueno, pues ahora lo que voy a hacer es explicaros cómo se ajusta en este coche el reglaje de válvulas, ¿vale? Espero que, bueno, lo voy a hacer en un lado, ahora lo suelto este lado. Y lo que voy a hacer es pues aflojarlo lo máximo posible y bueno, pues volver a ajustarlo, porque ya, como había dicho antes, ya está todo ajustado. Voy a por las herramientas. Voy a dejar esto por aquí. Lo normal para poder hacer un ajuste o sea, un reglaje de válvulas, vamos a necesitar una llave, o sea, de codo, una llave fija, ¿vale? Bueno, es de 10, cogí una de 12. A ver, aquí está. Bueno, lo normal para poder hacer el reglaje de válvulas, en este caso, necesitamos una llave de codo, puede ser una llave fija también, un destornillador plano y luego pues unas galgas. Las galgas, para quien no sepa, pues son unas chapas, digamos, unas chapitas, una serie de chapas calibradas, ¿vale? Con distintos espesores, y con eso vamos a darle la tolerancia que nos indica el fabricante, en este caso el fabricante del árbol de levas. Ahora os voy a poner una toma diferente para que, bueno, lo veáis mejor. Entonces esto es lo normal que se usa, ¿vale? También luego hay útiles específicos que básicamente hacen el mismo trabajo, pero lo hacen mucho más rápido.
nosotros tenemos este útil, que al final es un destornillador plano realmente, a ver si se ve bien, un destornillador plano, y a la vez tiene una llave de 10, y bueno, tiene esto para aflojar y apretar. Pero siempre recomiendo luego darle el apriete que también indica el fabricante, el par de apriete. Ahora voy a girar un poco el motor, os voy a poner otra toma, y bueno, pues a ver si se puede ver bien. A ver, que no he puesto la pantallita y no me veo. Bueno, yo creo que se ve bien, ¿no? Joder, puta mosca. Bueno, yo creo que se ve bien, ¿no? Antes de nada, es muy importante que sepáis el orden en el que hay que ajustar los balancines. En este caso, y bueno, creo que en la mayoría de motores a día de hoy, bueno, hay muchos, pero bueno, os hablo en este caso. Se empieza por el cilindro 1, el cilindro 1 es el que está más próximo a la distribución. Una vez que está ajustado el 1, se pasa al 3, y una vez que está ajustado en el 3, se pasa al 4 y luego al 2. Y diréis, ¿por qué? Porque es el orden de encendido que tiene este motor. Entonces, es muy importante que para poder ajustar el cilindro 1 esté la distribución calada en el punto muerto superior, para que las válvulas, en este caso, estén totalmente cerradas y podamos ajustarlo bien. Porque si nosotros no está a punto la distribución para el cilindro 1, lo que nos va a pasar es que cuando ajustemos no vamos a ajustar con la válvula cerrada y vamos a darle muchísima más holgura que la que debería tener, y incluso nos puede llegar a pasar de que rompamos el motor, de que doblemos unas válvulas. Entonces pues eso no debería pasar. Por eso es muy importante calar la distribución para el cilindro que vamos a ajustar. En este caso vamos a ajustar el 1, no creo que lo lleguéis a ver bien. La marca está para aquí, en este caso arriba, en el punto muerto superior, en el cilindro 1. Y bueno, pues voy a soltar un balancín. Lo voy a hacer con esto y el destornillador para que, bueno, pues para que se vea mejor. Y vamos a soltarlo por completo. Yo espero que lo podáis ver bien. Y bueno, ya veis la holgura en comparación de este, que está ya ajustado. Entonces, el procedimiento que hay que llevar es: primero hay que seleccionar la galga de la medida que nos indica el fabricante. En este caso es 0,20, ¿vale? Y bueno, en este motor, para ajustarlo, hay que meter la galga entre el balancín y la válvula. Digo esto porque, por ejemplo, en los Serie B o en los Serie H, el reglaje es diferente. No se mete entre el balancín y la válvula, sino se mete entre el árbol de levas y el balancín. Y ya he visto alguno que la ha liado y bastante gordo. Bueno, se mete de esta forma, ¿vale? A ver, espera, que no veis nada. A ver si puedo hacer que lo veáis bien. Bueno, esto básicamente se va probando así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues la llave de 10 es para sujetar la tuerca que lleva, que esta tuerca lo que hace es bloquear luego esta especie de tornillo que lleva, que ese es el que no tiene cabeza, pero tiene arriba una forma, bueno, un corte, por así decirlo, para meter un destornillador plano. Es para fijar ese tornillo para que una vez que esté regulado ya no se mueva. Entonces, lo que se hace es, con una llave fija, por ejemplo, pues vas metiendo, vamos a hacerlo como si fuese una llave fija, ¿vale? Si tuviésemos una llave fija. Entonces, vamos metiendo la galga y esto lo vamos cerrando. Lo vamos cerrando hasta que ya veis que empieza a quedarse un poco ya trabado. Entonces, ¿cómo sé yo si esto está a la medida que indica el fabricante? Lo normal, y digo por lo que lo he visto ya de siempre, es que una vez que está raspando, pues ya dices, ahí, a ver si se puede oír. Bueno, no sé si lo habéis oído. Ya cuando notéis que está raspando,
pues ya diréis, pues esto ya está a la medida de ser 8. Vale, entonces lo que se hace es coger con la fija, lo que se hace es apretar. En este caso tengo la de codo, voy a tener que sacar el destornillador, a ver si se puede ver bien. Y lo que se hace es mantener el destornillador firme para que no se pueda mover, mantener el destornillador fijo y bueno, pues lo que haremos es apretar la tuerca. Así ya esto no se puede mover. Entonces, ahora decís, pues ya tengo el taqué ajustado, ¿vale? Pero yo desde siempre, yo lo que he hecho es comprobar de esta forma, para asegurarme de que tengo esa medida exacta en este balancín. ¿Y qué es lo que hago? Pues la verdad es que es algo básico. Y lo que hago es meter la siguiente medida de la galga. En este caso, si no entra, pues ya me aseguro que sí que tengo la medida que le he dado, exacto. Pero, en este caso, podemos tener aquí que entre la medida. Pero si ahora, por ejemplo, meto la medida siguiente y como veis, también entra bastante más duro, claro, pero ya veis que entra. Esta es la medida que le hemos dado antes, entra raspando, pero sin embargo la medida siguiente también nos entra. ¿Qué medida tenemos? Realmente no tenemos la que queríamos, sino tenemos en este caso 0,23. Entonces, para asegurarnos, pues lo que hacemos es eso. Otra vez, soltamos la tuerca, metemos otra vez la galga que queremos darle. Ya veis Bueno, madre mía lo que me ha pasado. Que ya lo había grabado esto, porque se había quedado la cámara, cada media hora corta la cámara, y había continuado con la grabación, pero para hacer otro vídeo hablando sobre el cableado, porque ya que aprovecho, pues hago otro vídeo del tirón. Y claro, tenía vídeos viejos y lo he ido a borrar y he borrado pues este último, el anterior. Así que, bueno, pues voy a retomar lo que había comentado, que he estado mirando, me he puesto a mirar ahora por dónde me había quedado. Entonces, vamos a comprobar. Se afloja otra vez. Se mete la medida que queremos. Que entre bien. Y luego, pues, bloqueamos con la tuerca. Comprobamos con la siguiente medida y ya veis que no entra. Aquí entra bien y aquí ya no entra, ¿vale? Estoy forzando además bastante, pero no quiero doblar la hoja. Entonces con eso, y aquí ya veis que no entra. Entonces con esto ya nos aseguramos de que este balancín esté en la medida que hemos querido darle, que es la que nos indica el fabricante. La verdad es que no me acuerdo lo que había dicho antes, pero bueno, básicamente ese es el procedimiento. Ahora ya le daré el par de apriete, ahora cuando ya termine, porque el resto ya estaba terminado, como había dicho antes. Ya veis lo importante que es el reglaje de válvulas. Voy a quitar esto un poco el zoom. Ahí. Ya veis lo importante que es el reglaje de válvulas. Mira. Ya veis lo importante que es el reglaje de válvulas. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que se ha hecho largo. No sé si ya estoy repitiendo esto en la otra parte, pero bueno, si no lo corto. Podemos hacer, si queréis, más vídeos así de este tipo, hablando un poco del tema de la teoría y tal. Si queréis, más adelante podemos hacer más vídeos así de este tipo, siempre y cuando también nosotros podamos. ¿Y qué más? Y yo creo que ya está, no sé si lo he comentado antes, pero bueno, eso es el tema teórico, ¿vale? Que había comentado antes, del tema de los ciclos y tal, pues tema teórico, pero luego la práctica pues difiere, voy a decir algo, no bastante, difiere algo con respecto a la teoría.
Por eso luego a la hora de, por ejemplo, montar unos colectores de escape, una buena línea de escape, un kit de admisión, vamos a mejorar el rendimiento porque hacemos más eficiente cada ciclo. Por ejemplo, en el caso de admisión, si mejoramos una admisión, o sea una mariposa, un kit de admisión, un colector de admisión, o sobre todo unos árboles de levas, en este caso, bueno, un árbol de levas que se nota bastante, lo que vamos a hacer es que en el ciclo de admisión pues va a entrar más cantidad de aire, vamos a tener mejor mezcla, vamos a tener una compresión mucho mayor, una explosión mucho más potente y por lo tanto vamos a tener más potencia. En el tema de escape, si ponemos unos colectores de escape, una buena línea de escape o por ejemplo un árbol de levas también bastante más agresivo, pues vamos a mejorar ese barrido, por así decirlo, de los gases de escape quemados. Vamos a mejorarlo. Entonces lo que vamos a conseguir es que vamos a mantener el cilindro. Lo que vamos a conseguir es que vamos a mantener el cilindro pues más libre de esos gases de escape quemados. Es por eso que se nota el rendimiento. Esa es la explicación realmente de por qué se gana o se mejora por un kit de admisión o un escape y tal. Es básicamente por eso, porque mejoramos pues esos ciclos del motor y bueno, pues por eso pues ya me estoy liando más. Es por eso que se mejora el rendimiento del motor y bueno, pues en el caso de atmosférico pues es más complicado que en el caso del turbo, porque bueno, pues en el caso de atmosférico la entrada de aire es la que genera el motor, en este caso pues el pistón al bajar, como había dicho antes, hace esa aspiración, ¿vale? Genera ese vacío, digamos. En el tema de los motores de atmosféricos pues es más complicado, ¿vale? A la hora de obtener más potencia, precisamente pues por eso, porque tenemos que tener muy bien regulado todo, porque tenemos que aprovechar lo máximo para poder hacer que el motor aspire la máxima cantidad de aire dentro de sus posibilidades, porque en este caso pues no tenemos una entrada de aire forzada, que es lo que pasa con los turbos. Entonces pues bueno, pues preparar un atmosférico ya os digo que es más complicado que uno turbo, porque uno turbo, pues bueno, aumentas de soplado, que es lo que normalmente se hace, y ya vas mejorando la potencia. Pero si ya mejoras, por ejemplo, un atmosférico, ya tomas en cuenta lo que se tiene en cuenta con un atmosférico y lo aplicas al turbo, pues lógicamente la mejora es aún mayor, porque no te hace falta incluso reventar el turbo a soplado para poder obtener la misma potencia, por ejemplo, un motor que sea más eficiente y no requiera de más soplado y vaya a rendir igual. Me estoy liando yo creo bastante, pero bueno, eso a lo mejor en otro vídeo podemos hablar de tema de atmosféricos con respecto a turbos y ya está, de una forma pues más clara yo creo, porque he visto algunos vídeos y la verdad es que bueno, a veces las explicaciones, sé que es difícil explicarlo, pero muchas veces, pero bueno, dejan un poco que desear. Yo espero que, como había dicho antes, espero que se haya entendido bien. Y bueno, pues si tenéis alguna sugerencia o queréis hablar de algo específico dentro de lo que podamos hacer nosotros también aquí, pues comentarlo y ya está. Y si no estáis suscritos, pues suscribiros, darle a la campanita para que os pueda notificar de los siguientes vídeos que iremos subiendo. Y bueno, pues si has llegado hasta aquí, pues muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y ya está, y hasta la próxima. Hasta luego.